la maestra Liliana Carrión Miranda, que es egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM y cuenta con la maestría en Administración por parte de la Universidad Intercontinental. Cursó el Diplomado de Psicología Positiva en la Universidad de las Américas y actualmente cuenta con una trayectoria laboral de más de 20 años en el sector público, trabajando en distintas dependencias como el DIF, la Secretaría de Reforma Agraria y la Secretaría de Gobernación, en la que principalmente realizó funciones de selección de personal operativo y mandos medios. Desde 1908 desempeña el puesto de jefe de la División B en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, ella, junto con el maestro Arturo Puente Lomelí, que en 2007 obtuvo el posgrado de Psicología Clínica en la Universidad, en la UNAM, donde en 1981 se graduó con mención honorífica en la licenciatura de Psicología. Desde 1981 a la fecha, forma parte del personal académico de la Facultad de Psicología de la UNAM y ha trabajado también en diferentes universidades. Ha sido invitado como profesor en varios centros e instituciones y ha sido becado por el gobierno de España para realizar una estancia en la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona dentro del programa Intercampus del Instituto de Cooperación Iberoamericana y de la maestría de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Benito Juárez en Oaxaca. Desde 1979 a la fecha ha formado parte y ha sido asesor externo en varias organizaciones. Actualmente es miembro de la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Psicología y asociado a la Asociación Mexicana de Medicina de Aviación, fundador y presidente de la Asociación Mexicana de Psicología Aeronáutica y fundador y miembro del Círculo Pavloviano de Psicología. Ejerce como psicoterapeuta clínico y su trabajo académico de investigación en fisiología, psicología laboral se ha publicado en la Facultad de Psicología de la UNAM, difundido en revistas especializadas, en congresos nacionales y internacionales y en televisión. Actualmente, y como experto en metodología pavloviana, realiza investigación aplicada sobre tecnologías neuropsicológicas que coadyuven en la prevención de accidentes en tareas que implican filia o error humano y de alto riesgo para el ocupante del cargo y para terceras personas. Bienvenido. Tengo entendido, Arturo, que tú vas a dar la ponencia, ¿verdad? Muy bien. Es tuyo el escenario. Muy bien. Buenos días a todos y todos los presentes. Bueno, pues nuestro tema es brujas, sexualidad y color, un trabajo que elaboramos la maestra Liliana Carrión Miranda y un servidor. Nuestro trabajo fue una investigación de tipo documental, siguiendo la metodología histórica, pero desde el punto de vista materialista, de tal manera que nuestro eje fundamental fue buscar los elementos de productividad vinculados o la producción económica vinculada al hecho de las brujas como eje principal. Es decir, buscamos en el análisis histórico aquellos elementos primordiales o fundamentales de algunos representantes de la economía y de la producción en las diversas épocas que tienen relación importante con el tema que estamos tratando, que es las brujas y la sexualidad y el color involucrados. Es decir, buscábamos no la identidad de la bruja, sino aquellas características, ¿sí?, que económicamente se vincularon o dieron origen a este fenómeno de las brujas y, claro, cuáles fueron los elementos identitarios de las mismas en términos de sexualidad y color. Desde luego, partimos desde la antigüedad y buscamos sus orígenes en el Imperio Romano, ¿sí? Quiero hacer una aclaración para no meternos en el detalle de las variables que investigamos, pero sí comentarles que no
hicimos finalmente un estudio psicológico de ninguno de los personajes, ni de las brujas, ni de los personajes involucrados en este asunto de la persecución finalmente de la mujer denominada bruja. No hicimos nada de esto, es un análisis particularmente vinculado a los factores que determinaron que se persiguieran a las mujeres, ¿sí? En términos de denominación de bruja. Por lo tanto, hecha la aclaración, digamos que revisamos, aunque los antecedentes son incluso previos al Imperio Romano, partimos de ahí como una base clara para todo el mundo. En el Imperio Romano, ¿sí? Prevalecía la producción mediante el esclavismo y por tributos e impuestos que pagaban los pueblos conquistados. La ideología religiosa que predominaba era el politeísmo, pero curiosamente, entre los propios romanos, ¿sí? el tema de la religión jugaba un papel muy, muy importante. Era una teocracia, sin serlo, porque predominaba el uso de la fuerza y la milicia como parte del desarrollo de este imperio romano, pero se apuntalaba fuertemente en el manejo de la religión que era politeísta. De tal suerte que los emperadores romanos, aunque permitían que las instituciones o los territorios conquistados pudieran continuar con sus prácticas religiosas, fuesen las que fuesen, y con los sistemas de gobierno que tuviesen. Lo importante para los romanos era, uno, obtener la producción de los recursos económicos que requerían, esto es, alimentos y factores de riqueza, ¿sí? Pero también era muy importante el juego en el que participaba la religión. Esto es, para ellos, los territorios o los pueblos conquistados debían, por necesidad, debían de respetar las prácticas religiosas de los romanos. De tal suerte que cuando un emperador se presentaba en algún pueblo y ejercía un rito público hacia uno de sus dioses, el pueblo en el que es conquistado debía respetar toda esta práctica y participar en ella de manera congruente. Muchos pueblos se resistían y entonces, y aquí está lo interesante de donde surge todo este asunto, es que tenían como ley los romanos, los emperadores, castigar a aquel pueblo donde no se respetara su práctica o su rito religioso, porque pensaban que esto, como falta a su propio Dios, el Dios mismo, si no era recompensado, podía desatar su furia contra los mismos romanos y llevarlos a la perdición. Como vemos, era un punto ideológico importante que que permitía que los romanos mantuvieran el poder, sí, ejerciendo el mismo en el terreno no solo militar y económico, sino también en el ideológico. Son tres factores que van de la mano. Entonces, el factor ideológico era de que si tú haces y cometes alguna falta a mis ritos, pues entonces como el Dios me puede llevar a la perdición porque me estás faltando al respeto, pues entonces antes de que suceda nada, yo te castigo, pero te castigo mediante dos formas. Uno, con la exclusión social, y esto es alejando a esta persona del territorio, o bien con la muerte. Y esto fue practicado varias veces en diferentes ocasiones por diversos emperadores romanos en diferentes pueblos, por esto, por las faltas que cometían a sus propios dioses. Bueno, uno de esos dioses importantes era precisamente Fauno. Fauno era pues emparentado, ya sabemos que varios de los dioses romanos
tenían como origen los dioses griegos. En este caso, Fauno. Fauno era representado con cuernos, barba, con patas de cabra, ¿sí? Y estaba emparentado con el dios griego Pan. Bueno, pues el dios Pan era muy importante para los griegos, pero también de igual manera para los romanos, aunque su nombre cambiase, y representaba la fertilidad de la tierra. Esto era muy importante, la fertilidad de la tierra y la holgazanería del hombre. El hombre que podía disfrutar de la fertilidad de la tierra, ¿sí? Mediante el uso de la vid, el vino, y obviamente disfrutar de los placeres de las mujeres. Era entonces un hombre, de alguna manera, un sátiro que disfrutaba de las mujeres, era un hombre lascivo y desde luego que era flojo. Se la pasaba en estas actividades disfrutando de la productividad de la tierra. Esto es importante para los romanos porque habla de vamos a hablar no de la fructividad, sino de el logro económico y del poderío militar que ellos tenían sobre los pueblos conquistados. Necesitaban de esos recursos de la tierra, se alimentaban, sabemos muy bien, del vino, un vino frecuentemente joven, ¿sí? Y buscaban la productividad en todos lados mediante el esclavismo. Bueno, así era como funcionaba el punto de Fauno y cuyo origen era el sátiro Pan. Era muy importante para ellos entonces esto, y quien faltase, repito, a uno cualquiera de sus ritos, pues debería de ser sacrificado, muerto, asesinado o expulsado del país. Pasando los años, una vez caído el Imperio Romano, viene sustituido gradualmente por, al menos en Occidente, por toda el imperio, el Sacro Imperio Germánico, ¿sí? Con diferentes actores, los francos, etcétera. Y entramos de lleno a la Edad Media. Y lo importante es que justamente en la Edad Media, a partir del siglo previo al siglo XV, del XV al XVII, que es cuando ocurre el fenómeno de las brujas, el hecho es que a partir de 1300, del año 1300, se van gestando muchos problemas en todo el territorio europeo, para incluir todo lo que sería el Sacro Imperio Germánico y abarcando hasta la península hispánica, ¿sí? Hay 4 factores que participan en el desarrollo de la sociedad europea. 1, se gestan muchas guerras entre los diferentes reinos que van generándose y creándose con la caída del Imperio Romano, ¿sí? Surge el Imperio Hispánico, el Imperio como tal germano, que se va reduciendo, los francos van creciendo, el Imperio en todo lo que viene siendo la península itálica se va fraccionando y van surgiendo los señores feudales y los diferentes reinos que tienen batallas entre sí importantes con ese afán de crecimiento nuevamente de su propio poderío. De tal manera que surgen 4 elementos importantes entre todo esto previo a la cacería de brujas. Son 4 elementos fundamentales vinculados a la producción del campo. Y uno es que existen guerras, la guerra de los 100 años, por ejemplo, la guerra de los 30 años, que llegan a reducir la población europea de manera importante, ¿sí? De manera muy importante. Pero a eso se suman simultáneamente la aparición de la peste, ¿sí? Y la peste, pues también participa reduciendo de manera más importante todavía la población. Y claro, la población desde la época de los romanos era la población principalmente campesina.
Obviamente que en las urbes, en los propios castillos, también hay personas, sí, estas también fallecen por causa de la peste, pero la población europea se ve reducida hasta un 60-80% de la población a partir de la presencia de la peste, pero también por efecto de las guerras de los 100 y de los 30 años. En estas guerras los campesinos eran levantados, y ahí viene el asunto de los levantados, los levantones, ¿sí? Eran levantados por los propios reyes o condes, ¿sí? Y los llevaban como carne de cañón en sus propios intereses en la guerra con otros reinos o otros condados. De tal manera que la población, y obviamente la población que es levantada para participar en eso, pues son hombres, aunque fallecen hombres, mujeres y niños, lo importante, y claro, adultos mayores, lo importante es que la población masculina se ve muy reducida, muy impactada, y la producción del campo obviamente que empieza a disminuirse. Cuando hay una disminución en el campo, siendo esta la principal fuente de comercio y de productividad y de vida, pues se ven afectados todos los sectores económicos que son precisamente los propios reyes y condes, ¿sí? Y los siervos, pues que ya estaban en malas condiciones, también se ven afectados porque desde Roma, ya el imperio romano sustituido ahora por un naciente reino, que es el reino de los papas o del papado católico, exige de alguna manera un tributo a todos los reinos, y este es mediante, vamos a decir, impuestos que tienen que pagar los propios campesinos. Una parte de esos impuestos van directamente a las bolsas de los reyes y de los condes, y otra parte importante pues va a parar al reinado de Roma, ¿sí? Dentro del catolicismo, porque seguía la tradición, se continuaba la tradición romana de mantener, aunque ya se había separado un poco o un tanto la religión del mando directo de la política de un reino o de un condado, porque todavía no eran estados-naciones, eso hasta finales del siglo XVII empiezan a gestarse la aparición de los estados-naciones. Sin embargo, estos reinados van creciendo y tienen que alimentarse gracias a la autoridad y al beneficio que da la religión católica, que es la que viene a sustituir. Constantino, el propio Constantino, emperador romano, que asume la religión católica por circunstancias peculiares, pero él asume la religión católica y entonces se mantiene y se transfiere este acto de mantener el poder político y militar junto con el poder religioso. Aunque ya son dos reinos distintos, uno son los reyes, sí, o los condes, y otro es el reino del papado, pero este es el que sigue autorizando y incluso colocando las coronas a los diversos reyes y autorizando a estos mismos la consecución de lo pecuniaria que le permitiría continuar creciendo a este otro reino, el reino eclesiástico. Bueno, todo esto se ve disminuido, decía yo, por la presencia de las guerras, la guerra de los 100 años, la guerra de los 30 años, importantísimas, la peste en sí, nos recuerda, nos hace ver lo que estamos viviendo el día de hoy con el coronavirus, pero no solo eso, también hay el efecto colateral de la pérdida de la salud, ¿sí? La suciedad que existía, etcétera, y eso promueve más enfermedades y con lo mismo va disminuyéndose aún más la población. Pero hay otro elemento que juega en este papel que parece que no tuviéramos mucha relación y que tiene que ver Arturo, perdona que te interrumpa. ¿Sí? Me están preguntando que si nada más tienes una diapositiva. No,
Pasamos, Porque vamos no, adelante. porque no hay más que una. No, ya cambié. Ok. ¿Sí? Decía aquí que el despoblamiento y la crisis agraria se pueden considerar el efecto, pero la peste también. Pero hay otro elemento importante, ¿sí? Que es, perdón, que es justamente el clima. El clima en Europa se vuelve malo, hay una temporada muy grande, se dice una segunda época de deshielo o gélica, y de tal manera que la productividad se reduce. Recordemos que entonces el centro religioso en Roma requería de los ingresos que podía producir el campo, y pues estos no tenían. De tal manera que ante esa crisis de pobreza y de inflación, quienes se quedan al cargo de las plantaciones, vamos a decir así, que no lo eran, pero bueno, los territorios donde se genera la productividad del campo, pues son las mujeres, principalmente. Las mujeres vienen a sustituir a los hombres en el campo, en la productividad del campo, en la siembra, recolección y comercio de esto. También las mujeres se hacen por efecto de la muerte de sus maridos, etcétera, se hacen de las tabernas, y de por sí que ya tenían el concepto de ser las mujeres las preparadas en todo el asunto vinculado a la natalidad pues a la curación, ¿sí? Aunque ya estamos hablando de 1400, etcétera, en el siglo XV, tenemos que... Disculpe, maestro. ¿Sí? Maestro Lomelí. Dígame. Le habla Mónica Cudelier. Necesitamos que por favor, es que no se estaban cambiando las ponencias. O sea, los slides no estaban cambiándose. Hasta ahorita cambió a uno que dice en 1484 el Papa Inocencio. ¿Ahí va? ¿En Ahí ese va? vamos, ahí vamos, Ah, ahí ok, vamos. ok. Muy bien, gracias, Sí, disculpe. en 1484 el Papa Inocencio, sí, deroga el canon episcopi de 906, donde se había, en ese canon del Papa en el año 906, había dicho que las brujas no existían, que era un concepto, que simple y sencillamente eran ilusiones. Y entonces en 1484, dado que no había la recaudación de impuestos, vamos a decir, que alimentaban al papado, pues entonces necesita de alguna manera obtener esos impuestos que no están generados porque el campo no es productivo. En ese momento el campo no es productivo, pero que está en manos ¿de quién? De las mujeres. ¿Qué se requiere? Se requiere que las mujeres se reproduzcan, que tengan más hijos. Sin embargo, las mujeres que están al cargo del campo, que son curanderas, etcétera, se encargan de evitar la reproducción en todas aquellas mujeres que no lo desean o que fueron violadas precisamente en las conquistas, en las guerras, etcétera. Entonces, hay un problema serio económico atrás de la concepción del Papa Inocencio en 1484, que decide que había que olvidarnos de que no existían las brujas y al contrario, vamos a elevar a la mujer como bruja, vamos a considerarla como tal, como vinculada a Satanás, ¿sí? Y es obvio que en esa época la población era inculta y seguían persistentes las supersticiones y la veneración a dioses como Pan o como su secuaz, vamos a decir, Fauno. Y entonces se vincula estos dos elementos, ¿sí? Las supersticiones por un lado, por el otro la posesión de las tierras y por el otro el conocimiento de la no reproducción de las mujeres, ¿sí? En una clase de tipo de mujeres. ¿Qué tipo de mujeres son las que manejan todo esto? Precisamente las que tienen más experiencia en la vida y generalmente son personas ya mayores. Y entonces son personas mayores, solas, ¿sí? Y que tienen conocimientos de curación por plantas, etcétera. Y entonces, de ahí que al reconocer en el 1484 la existencia de las brujas, estas se definen por estas características. 2 años después, justamente,
es que se autoriza a Kramer y Spranger la publicación en 1486 del Martillo de las Brujas, ¿sí? Y con esto y esto es muy, muy importante, se logra, pues, la judicialización y la persecución de las mujeres que podían estar vinculadas a posesión de tierras, a curación e impedimento de reproducción de la mujer, ¿sí? De todos los elementos productivos para que puedan pasar a manos de los hombres y, en ese sentido, hacer nuevamente productivas las tierras y a las mujeres en términos ya productivas de reproducción de la especie humana. Eso era el objetivo. ¿Para qué? Para que haya una producción económica que alimente las riquezas que requiere el reino del papado en Roma. De tal manera, pues, que si este son todo el conjunto de condiciones que generan una condición económica, política, pero cultural en torno a las mujeres, surge, pues, el concepto de bruja, y de ahí que, además de que viene generándose también el proceso ya de cambio, de liberación del papado mismo, viene gestándose también la liberación en las artes, pero también en la ciencia, en la pintura, por ejemplo, pues la mujer se empieza a representar con cuerpos desnudos y demás, y se le vincula fácilmente, pues, en este aspecto judicial, ¿sí?, a la mujer con actividades de sexualidad junto con Fauno. Y entonces se dice, ya no como Fauno, sino que es Satanás con quien establece relaciones, y que justamente la mujer que establece este tipo de relaciones con Satanás, representado con las características de Fauno, pues se convierte en la bruja. De ahí empieza pues la super persecución de las mujeres. Ya decía yo, sabían bastante bien, tenían bastante conocimiento en las artes curativas, pero también en las anticonceptivas, y se les adjudicaban poderes mágicos a las mujeres. Recordemos la ignorancia que persistía en esta época. Bueno, la cacería de brujas se mantuvo alrededor de 347 años, empezando en 1487, y debemos considerar que se traslada no solo en Europa este fenómeno, sino se traslada a Norteamérica, recordemos las brujas de Salem, ¿sí? Pero también algo no muy divulgado es que la persecución, no como cacería de brujas, pero sí como inquisición, se mantiene incluso en México hasta 1820, y desde luego que se da persecución a mujeres. Curiosamente, en México es de otra naturaleza la persecución, porque aquí prevalecía todavía el concepto del cuidado y la protección a los indígenas, y entonces generalmente a quienes se les persigue son a mujeres de origen hispano, que pueden ser o españolas o criollas directamente, pero todo vinculado siempre al asunto económico de la producción, quitarles las riquezas, las posesiones económicas, y poder tener de esta manera ingresos en la economía. Pues bien, bajo estas consideraciones, y dado que en el medioevo se está dando a finales del medioevo, y en él mismo todo este proceso de persecución y de eliminación de la fuerza productiva que está en manos de las mujeres para transferirla a los hombres, pues todo este proceso económico es oculto, y de acuerdo a Ortiz, el color que está dando lugar a esto que se mantiene en lo oculto, pues es el color negro, es lo oculto, ¿sí? Y es el negro, el gris y a veces el rojo, el que van a caracterizar como identidad a la mujer denominada bruja. Sin embargo, el color rojo, ¿sí?, viene a simbolizar en estas mujeres
el color que está determinado por las experiencias elementales del fuego, y el rojo también la sangre, que está vinculado justamente con la reproducción de la mujer. Queremos decir que en torno a todo esto está vinculada la sexualidad. Ya decíamos, la sexualidad en las mujeres es un elemento cultural, bueno, no lo había dicho, perdón, pero el manejo y la comprensión de la sexualidad es un fenómeno histórico y cultural. Y a partir de todos esos elementos que estoy hablando de la recuperación de las tierras y de la economía hacia el género masculino, pues la sexualidad está siendo manejada en términos de conveniencia religiosa para que la mujer adquiera solamente un papel, el papel del manejo de su sexualidad en torno a la reproducción. Es la reproducción como parte fundamental del manejo de la sexualidad. El otro elemento, el elemento de la sexualidad vinculado a todo esto, es precisamente el goce o el disfrute de la sexualidad propia, ¿sí? Y encontramos que en este sentido el disfrute de la sexualidad de la mujer es castigado por estas prácticas de persecución, y se concibe entonces que la mujer que prácticamente disfruta de su sexualidad fuera de las órdenes culturales que se están dando como norma o normativas de la buena costumbre, pues es la mujer que califican como, desgraciadamente, con una palabra inadecuada, la puta, ¿sí? De tal manera que la actividad de las mujeres está considerada, pues, la actividad sexual, del disfrute sexual, está considerado como proscritos, parte de la actividad negra de todo esto, y lo que se busca es que la mujer mantenga su sexualidad viva, pero solamente dentro de casa, bajo la norma de la reproducción, ¿sí? Las mujeres, pues, tenemos que concebidas como brujas, ¿sí? En su color rojo, hace alusión precisamente a la reproducción, a la menstruación, a esa actividad sexual que solamente se restringe a lo permitido. Y en cambio, la parte oscura y negra es el manejo de la evitación de todos estos placeres de la propia sexualidad. De ahí que surge que se hable de las desviaciones sexuales, que los hombres puedan estar soñando, incluso que tengan ensoñaciones con brujas, en términos muy similares al asunto de Fauno, ¿sí? y de Pan, y hace alusión obviamente a fenómenos también de actividad sexual, como en el hombre, el tener poluciones nocturnas, y entonces se dice que es por intromisión de las mujeres con esa actividad satánica, obviamente con el diablo, y que están buscando que estos sean infértiles, etcétera, ¿sí? Los colores, obviamente, ahí surgen, pero son básicamente estos dos, el rojo y el negro, que son lo que mantiene esta actividad en esta identidad creada culturalmente por condiciones económicas que están atrás y que son ocultas, ¿sí? Tenemos, pues, las mujeres, cómo se les representa. Incluso aquí vemos a la mujer en una escoba volando. Esto surge justamente en las primeras, curiosamente, en las primeras reproducciones de pinturas que se encuentran principalmente en la parte más oriental del Sacro Imperio Germánico, que da lugar justamente a que ahí mismo sea donde se empieza a gestar toda la parte del protestantismo. Y entonces aquí tenemos a una mujer volando en una escoba con una representación muy, muy freudiana de lo que podría ser el pene de un hombre, ¿sí? Y con esta actividad siendo ella quien maneja la sexualidad del hombre, cuando en realidad se impide
que ella tenga una propia sexualidad. Todo esto lo vemos y es importante, quisimos tocar toda esta parte, no solo de la identidad creada a la mujer como algo maligno y su sexualidad también, como una época histórica, sino que lo vemos en la actualidad, extendiéndonos un poco en esto, sin que sea nuestro tema, pero que en la actualidad, justamente en las comunidades donde ocurren fenómenos económicos, donde la mujer se incorpora a la actividad económica, justamente ocurren más feminicidios, etcétera. Bien, esa es nuestra práctica, nuestra presentación ante ustedes. Pues ya no tuvimos oportunidad de tener preguntas porque ya un poquito te pasaste, pero puedes consultar el chat si la gente quiere hacerte alguna pregunta aparte.